Nuestro ciclo de revisión histórica es imparable todas las semanas y el hashtag ya está abierto, culturaverdadera @mentiras_la_red. Hace pocos días se conmemoró el natalicio de Augusto Pinochet Ugarte, sin duda uno de los personajes más controvertidos de nuestra historia reciente, y más allá de esta eterna discusión polarizada, donde algunos plantean que fue un salvador e impulsor de un modelo económico, mientras otros señalan que fue un dictador terrible, violador de los derechos humanos, lo que queremos hacer hoy día es un ejercicio de reconstrucción histórica. El lado B, el lado desconocido detrás de la figura de Augusto Pinochet. Su infancia, sus afectos, su mujer, sus decisiones políticas, estrategias que lo llevaron a convertirse en lo que hoy es un Augusto Pinochet ya difunto, por supuesto. Y para eso tenemos un panel de expertos muy interesante, como siempre nuestros historiadores. Cristóbal García Huidobro, bienvenido Cristóbal. En el ala izquierda, casualmente, Esteban Valenzuela, a la izquierda de este humilde conductor. Y también nos acompaña hoy Alejandra Matus, periodista, investigadora. Su última publicación es Doña Lucía, la biografía no autorizada de Lucía Iriart de Pinochet. Además estamos con Constanza Ola, periodista de la BBC Mundo, que para el centenario del ex dictador, hace poquitos días, como les comentaba, escribió un reportaje muy interesante titulado Chile, los años menos conocidos de Augusto Pinochet, donde indaga justamente en su infancia y adolescencia. Quiero partir contigo, Constanza, pero antes vamos a revisar una nota que nos pone en contexto de esta primera etapa de vida de Augusto Pinochet. Pongan atención. Todos los sistemas económicos son buenos, tanto el privado, el sistema social de mercado, como el sistema estatista, como el sistema comunista, pero hay una diferencia. En un sistema como el que hemos adoptado, social de mercado, el hombre es libre, puede desarrollar su imaginación, puede desarrollar su actividad con libertad, no requiere el control. El ex dictador chileno, Augusto Pinochet, murió de 91 años. Tras 7 días internado en el Hospital Militar de Santiago, Pinochet falleció el 10 de diciembre de 2006. Durante toda su estadía en el recinto hospitalario, un grupo de seguidores permaneció en las afueras del lugar. ¿Pero quién fue Augusto Pinochet? Augusto José Ramón Pinochet Ugarte nació en Valparaíso el 25 de noviembre de 1915. Hizo sus estudios en el Seminario San Rafael de Valparaíso, además del Instituto Rafael Aristía de Quillota y el Colegio de los Sagrados Corazones de Valparaíso. Ingresa a la formación militar, a la institución militar, en un momento donde los militares están teniendo un protagonismo importante. Está en la fase repliegue, pero esa memoria todavía está muy viva, y desde ahí comienza una carrera militar con destinaciones en Concepción, después destinado a Iquique. Ahí dirige el campo de prisioneros de Pisagua, donde fueron relegados los comunistas durante la Ley de Defensa de la Democracia del 48 al 58. Augusto Pinochet es oriundo de Valparaíso. Su casa se ubica a cuadras de su primera escuela, el Seminario San Rafael, lugar donde permaneció solo un año para luego trasladarse a Quillota, a otro colegio religioso perteneciente a la Congregación de los Hermanos Maristas, el Instituto Rafael Aristía. Para su madre, Abelina Ugarte, mujer religiosa, la educación de sus hijos debía ser católica. Después de pasar 2 años al interior de la Quinta Región, Augusto Pinochet regresa a Valparaíso. En 1928 se instaló cerca de la Plaza Victoria, corazón de la ciudad. Ahí estudia en uno de los colegios más tradicionales de la Joya del Pacífico, los Sagrados Corazones, donde permaneció 5 años, justo antes de ingresar a la escuela militar. Su vida militar posee una dilatada trayectoria. Tras 4 años de enseñanza, egresó de la escuela militar con el grado de alférez de infantería. Augusto José Ramón Pinochet Ugarte fue el general más condecorado de la institución y nada menos que el segundo capitán general de la República de Chile, con lo que su carrera militar solo se asemeja a la de Bernardo Higgins, a quien admiró desde la infancia. Capitán general del Ejército, comandante en jefe del Ejército, generalísimo de las Fuerzas Armadas y de Orden, perteneciente a la Infantería, oficial de Estado Mayor, profesor de Geografía Militar, Geopolítica, Logística e Inteligencia, fueron los cargos más destacados que desempeñó en las filas castrenses. Pero
Pero la vida familiar también avanzó y en enero de 1943 Pinochet contrajo matrimonio con Lucía Iriart Rodríguez, con quien tuvo 5 hijos: Inés Lucía, Augusto Osvaldo, María Verónica, Marco Antonio y Jacqueline Marie. La posición de Lucía Iriart como consejera, como compañera y definitoria de quizás muchas de las decisiones va siendo más relevada. Ahí hay episodios de la vida privada donde, claro, estas figuras van siendo matizadas y su supuesto autoritarismo hacia afuera tiene una contraparte en el ámbito doméstico. Y ciertamente las investigaciones y las biografías, las crónicas que han ido apareciendo, han ido relevando la importancia de su mujer en las decisiones políticas que toma, en su mismo itinerario militar, en la necesidad de validarse frente a lo que habría sido una impugnación constante por parte de su suegro debido a que era un militar. El 24 de octubre de 1970, Salvador Allende fue elegido presidente de Chile por el Congreso Pleno. El 22 de octubre, 13 días antes de asumir el cargo, el comandante en jefe del ejército, René Schneider, fue baleado tras un fallido intento de secuestro por sectores de extrema derecha, vinculados con la CIA estadounidense. El general Carlos Prats lo sustituye en el cargo. Después de los funerales, Pinochet aceptó el cargo de comandante en jefe de la guarnición de Santiago. En noviembre de 1971, Pinochet fue designado representante de la delegación de Fidel Castro, quien estuvo de visita en Chile durante 23 días. Poco después del llamado tanquetazo, Carlos Prats renunció a la comandancia en jefe, siendo sucedido el 23 de agosto por el general Pinochet, por su propia recomendación al presidente Allende. Luego de su dimisión, las Fuerzas Armadas se dividieron entre las autoridades constitucionales y aquellos que pretendían derrocar al gobierno socialista de Allende, lo que finalmente ocurrió el 11 de septiembre bajo las órdenes de Augusto Pinochet Ugarte, en ese entonces comandante en jefe del ejército. Cristóbal García Huidobro, ¿cómo podemos contextualizar el Chile de la época, el Chile de 1915, año en el cual nace Pinochet, y sobre todo el puerto de Valparaíso? ¿Cómo funcionaba nuestra sociedad? ¿Qué estaba pasando en aquel entonces en esta parte de Sudamérica? Bueno, Chile era un país que estaba en un proceso de cambio bastante grande y además también sacudido por una serie de problemáticas que tenían que ver con índole social. La cuestión social era un problema galopante que se venía arrastrando desde los últimos 20 años del siglo XIX, entonces hasta ahí se creaba una especie de panorama de dulce y agraz en Chile, porque por un lado tú tenías el gran desarrollo económico de las obras públicas, un sistema de gobierno que, pese a lo que cierta historiografía dice, funcionaba bastante bien y bastante eficiente, pero al mismo tiempo una pobreza abyecta y espantosa, digamos, lo que hasta cierto punto era el precio por el progreso en ciertas materias. Y por otro lado, Valparaíso era una ciudad que, siempre había sido muy pujante. Es una ciudad que tiene un plano muy difícil, de hecho, es una ciudad que tiene muy poco espacio, de hecho, entre el cerro y el mar, digamos, y que le había ido ganando terreno al mar con el tiempo. Pero al mismo tiempo, unos años antes, había sido casi destruida totalmente por el terremoto de 1906. Entonces, Valparaíso estaba en todo un proceso de reconstrucción de lo que había sido ese terremoto espantoso, como tantos que han habido en la historia de Chile. Entonces, en ese sentido era una ciudad que está en un constante dinamismo, aparte también por el tema de ser puerto. Durante décadas Valparaíso fue el puerto principal de la costa occidental de Sudamérica, y por lo tanto en ese sentido también era una ciudad mucho más cosmopolita que otras ciudades de Chile, en ese sentido. Pero pierde con el canal de Panamá. No, pero eso a partir de 1914, digamos. Pero hasta esa época, digámoslo, era una de las ciudades más pujantes de América.
Ese era el contexto a grandes rasgos, ¿no? De lo que estaba sucediendo en Chile y específicamente en el puerto de Valparaíso. Constanza Ola, tuviste oportunidad de indagar en la infancia de Augusto Pinochet, en datos bastante desconocidos, otros que se han convertido en caricatura, en clichés, en mitos, pero tú fuiste al dato duro, fuiste a los colegios a hablar con los profesores sobrevivientes y sobre todo con los archivos, ¿no? Más que profesores sobrevivientes. Bueno, en realidad hay un montón de mitos. Yo misma soy exalumna de uno de esos colegios. Por ahí parte, de hecho, tu crónica. Por ahí parte la idea de hacer este reportaje para BBC Mundo, porque yo conté que era exalumna de uno de los colegios Pinochet y, bueno, llamó mucho la atención. Entonces, uno siempre se queda con esa idea de todos los mitos que escucha sobre esta figura y dije, bueno, ahora como periodista me toca volver y ir a la fuente, ir a los datos duros y me metí en los registros. Habían muchos mitos sobre que, por ejemplo, él era muy mal alumno. Era muy porro. Eso se ha dicho durante muchos años. Exactamente. ¿Eso es realidad o es mentira? No, de lo que yo pude ver no es muy porro, no era muy porro. Tampoco era brillante. Era un alumno promedio que pasaba con la nota un poco más que la mínima, porque en esa época el 7 era para dioses. Nadie, si tú te fijas en los registros que nosotros pusimos las fotos, que fueron los que yo pude ver, nadie tenía 7, muy pocos tenían algunos 6 y en general eran 5 y 4. Se pasaba con 3, entiendo, en esa época. Y él era del montón. Ahora, tuvo algunos premios, algunas menciones honrosas en ramos artísticos, fíjate. Y un premio en matemáticas, porque en los maristas, en Quillota, él decían que era muy malo en matemáticas, pero en los Sagrados Corazones en Valparaíso recibió un premio en matemáticas del primer premio al esfuerzo. Bueno, no, decía que era un primer premio de ese año. Así Ahora, que el mito de que era porro yo creo que no se refiere a la época escolar, se refiere a su difícil carrera militar y eso no es un mito, eso está documentado, que le costó mucho. Pasar siempre estaba en la última antigüedad o en las últimas antigüedades, que significa que le iba mal. Nunca fue un alumno sobresaliente y en su carrera como militar le ayudó mucho la cuña de su mujer y de su suegro para poder salir y ascender. Uy, qué datazo. Vamos a entrar a eso brevemente. Yo estudié los maristas. No me digas, mira, también usted tuvo claro, y los maristas hay dos. Pasar por la misma instrucción, digamos. Claro, entonces efectivamente en los Sagrados Corazones le fue mejor a Pinochet, pero los maristas tuvo, parece, dos problemas, porque hay dos lemas los maristas. Intentar ser buen cristiano y honrado ciudadano. Ese es el lema de la congregación. Y segundo, la cosa enciclopédica. Nunca hables de lo que no sabes. Está marcado fuego en los maristas, que son los colegios de más bajo promedio de nota en el país, ¿no? Como tú dices, el 7 no era, para él le fue mal ahí, está documentado, incluso en plena dictadura la revista Cauce publicó las notas de Pinochet y se intentó hacer desmentido, pero bueno, quizá ahí le expresa como un cierto carácter de una persona muy solapada, arribista, salamero, un poco traidorzuelo en el estilo, pero una persona opacada. Porque en la primera infancia, cuando te dañan, todos somos niños dañados, dice, ¿no? Como dice el psicólogo Lacan. Entonces ahí fue un poquito maltratado por el rigor de los colegios maristas, ¿no? Constanza, volviendo a la primera infancia, ¿no? ¿Qué pudiste indagar del Pinochet niño en su instrucción escolar, en su hábitat, en su comportamiento, en su contexto familiar? Muchos datos del Pinochet niño no hay así datos duros. La hermana, la única que queda viva, tiene 11 años de diferencia con él. Pero de lo que me fueron contando y recopilando, por ejemplo, el año que estuve en el seminario, que estuve interno, porque los papás se tienen que ir a Quillota, él de hecho en una entrevista lo comentó que no lo pasó bien, que eran muy exigentes y que echaba de menos a su familia. Particularmente me contaban que él era muy regalón de su mamá. Y que su mamá era muy... que él siempre terminó siendo el regalón de los 6 hijos de su mamá. Entonces, eso fue el 25, estuvo interno, no lo pasó muy bien. Hay un par de mitos respecto de que se arrancaba, tenía en esa época 10 años, que se arrancaba, pero eso no lo pude corroborar, digamos, son mitos, otros mitos del colegio.
Y, se arrancaba del internado. Que se arrancaba del internado a comprar y cosas, porque esto está como en una subida que se arrancaba por atrás a dar una vuelta. Pero eso tampoco está documentado, digamos. Y es muy difícil porque... Por supuesto. Y después se va a Quillota, lo sacan del internado, se va a Quillota con los papás a los maristas. Y allá él también comentó en otra entrevista que a él le asombraba esto que llegaban, según él, los compañeros a caballo y estacionaban el caballo afuera de los maristas. Eso lo contó él. Y después en los Sagrados Corazones... Era la escuela de caballería del ejército, había mucho guaso, no era parte de la vida del Quillota del Valle de la Concagua. El colegio Rafael Aristía está ahí en Quillota, está en plena, era el principal valle agrícola del país en esa época. Bueno, se supone que se cambia a Quillota porque la mamá se enferma y por eso los papás se van el 25 y a él lo dejan internado en el seminario San Rafael en Valparaíso. Y él finalmente se cambia 26 y 27 a Quillota y vuelve en el 28 a Valparaíso. Y ahí también lo que decías tú, lo que yo siempre crecí escuchando de profesores que habían estado con sacerdotes, que en algún minuto se habían topado con Pinochet, era que en el fondo los curas tenían la culpa un poco que se hubiera ido a la escuela militar porque le habían pedido que él no tenía cabeza, digamos, y le habían pedido que se fuera a la escuela militar para que no diera los exámenes. Perfecto. ¿No tenía cabeza para seguir la instrucción académica tradicional? Claro, efectivamente para ser un buen alumno, digamos. Perfecto. Pero eso en los registros... La milicia podía ser un salvataje. Como en lo vocacional, digamos. Lo que pasa es que, probablemente ustedes conocen más, pero en esa época los exámenes que daban a partir del tema fiscal y público. Entonces ellos esperaban que no les bajara el promedio. Pero de eso no hay registro, digamos. Los registros dicen que el tipo era un alumno más o menos bien. Bueno, hoy la historia desconocida detrás de Augusto Pinochet Ugarte, y que es que, claro, la semana pasada se conmemoró el natalicio de Pinochet, un momento importante, nos parece, para indagar en su historia biográfica. Pero, ¿sabes? Sí, por favor. Mira, en la historia de los dictadores siempre se dice que hay como tres características de un cierto modo de ser, ¿no? Están los que tienen una tara física, algo, que les genera... Stalin tenía una cierta cojera, Hitler estaba conocido sus problemas de disfuncionalidad sexual, entre otros problemas, ¿no? Hay otros que fueron golpeados, fueron brutalmente golpeados, y eso les hace generar una violencia estructural. Y hay terceros que son como los Salieri, los opacados que requieren ser reconocidos por el poder a toda costa. Pareciera que Pinochet, porque no se conocen datos de tanta violencia en la familia, puede ser más de esta característica, ¿no? Del hijo medio solo y después... ¿Sabes qué? Yo creo que Pinochet nunca hubiera ocupado ese lugar si no hubiera sido por Lucía. O sea, a él su dicho, y está en sus biografías, que el término medio, salvar con el 4, era como su filosofía de vida, no levantar... O sea, el opacamiento le venía bien. Él... salvando ahí en el montón, se sentía bien. Es interesante esto, Alejandra. ¿Tú consideras, según tu investigación, no, que su estructura de personalidad era la de un tipo que ojalá pasara piola, digamos? Ojalá pasar piola, exactamente. Y hacer lo que le gustaba hacer a escondida o solapadamente, pero no era un tipo que buscaba por sí mismo estar en los primeros lugares, y su carrera militar lo demuestra. Él siempre esquiva el conflicto que se daban dentro de la propia escuela militar. Sin embargo, por Lucía Iriart, él empieza como a... Ella siempre se sintió insatisfecha por las posiciones o por su poca ambición. ¿Cómo conoce Augusto Pinochet a Lucía Iriart? En San Bernardo. Lucía Iriart era la hija de un prominente radical, senador, ministro del Interior de los radicales. Era lo que sería hoy día la hija de Ricardo Lagos. Era en su tiempo... cuando los radicales roncaban, no eran los radicales de hoy. Ella era una reina de belleza, tenía 16 años y conoce a este oficial 8 años mayor que ella, que la
corteja en San Bernardo. ¿Un evento social? No, lo conoce en la plaza. En la plaza, bueno, como era un poco la tónica de la época, la tónica de la época, ella paseaba. Los soldados iban a pasear. Claro, él estaba asignado ahí y él la busca, la persigue, trata a través de las conexiones con otro radical de la zona de llegar a la casa de Lucía Iriart, porque su familia obviamente que no miraba en bien este hombre bastante mayor que la niña, digamos, y además militar, que su familia despreciaba a los militares. Pinochet jugaba galán, era un tipo entrador, más bien tímido, porque lo vemos, estamos hablando de un Pinochet quitado de bulla, pero con bastante definición al momento de conquistar a Lucía Iriart. Él tenía buena pinta para su época, ojitos azules, buena facha, era considerado atractivo. Y desde que por lo menos estaban casados siempre le puso el gorro a la Lucía Iriart, así que con las mujeres tenía bastante suerte y mucha más suerte tuvo ya estando en el poder. ¿Le puso el gorro varias veces? Que Alejandra veces, tira unos sablazos entre medio que uno dice, bueno, ¿por dónde nos vamos? Pero eso también está en también está bastante documentado, los testimonios son muchos. Se define como un guaso ladino, claro. ¿no? Entonces, y en Ecuador, ladino. claro, está asignado en Ecuador, estuvo incluso a punto de separarse de Lucía Iriart. ¿Por qué razón? Por una mujer, por piedad. Una pianista muy reconocida de la sociedad quiteña que le robó el corazón, tal vez por sus dotes artísticas se sintió atraída a esta mujer que era bastante distinta de Lucía Iriart, más sensible. ¿Que su mamá era pianista? ¿La mamá de Pinochet? La mamá de Pinochet. Oye, qué interesante, puede que haya visto aquí una imagen. Y de hecho, la mamá estuvo con él. Y la madre. Claro, la mamá se fue para allá a cuidarlo cuando Lucía lo abandonó. Ya Lucía ya dio por perdida la batalla, se viene a Chile con sus hijos y queda ya la suegra que validó esta relación a pesar de los tabús de la época. Pero cuando ya viene la fecha en que Pinochet tiene que decidir o abandona la carrera militar, porque no se aceptaba en ese tiempo que los oficiales tuvieran segundas nupcias, ni que se separaran, digamos, hubiera perdido la carrera, o abandona la carrera o se viene a Chile y vuelve con Lucía, optó por esta segunda opción. Ahora, ¿Lucía Iriart se enteró de esta relación? ¿Hizo la vista gorda? No, se vino a Chile ofendidísima, pero eran los tiempos en que las mujeres no se separaban. Lucía Iriart tampoco tenía un oficio, una carrera para decir, bueno, me separo. En los cánones de la época lo más que hizo fue venirse a Chile y después volvió con él. Pero esta relación, esta culpa que de Pinochet, ella siempre se la cobró y la usó, digamos, a su favor para conseguir las cosas que a ella le importaban. ¿Cristóbal? O sea, a ver, yo domino más, digámoslo, la parte más pública de la vida de Pinochet en ese sentido. A ver... pero con Portales sabías mucho detalle. Es distinto, porque es distinto, porque por lo menos incluso la documentación está ahí presente, digámoslo. Yo, a ver, no quiero entrar a discutir las investigaciones que ha hecho Alejandra, etcétera, pero, a ver, en primer término... indudablemente Pinochet tiene, a ver, no es atractivo él como militar, porque ningún militar era atractivo en Chile en los años 30, 40, 50. Un dato, por ejemplo, antes del golpe de Estado del 73 hubo otro intento de golpe de Estado ante el gobierno del presidente Eduardo Frei, el famoso Tacnazo. El regimiento Tacna se subleva entero por los bajos sueldos. Los sueldos de los militares eran miserables antes de Pinochet. Y cuando te digo miserable, a ver, había un dato que una vez leí en un libro muy notable. La mayor parte de los taxistas de Santiago eran militares. Usualmente teniente para arriba hasta capitán mayor. ¿Por qué? Porque finalmente el sueldo en el regimiento no les alcanzaba. Entonces trabajaban desde 7 de la mañana hasta 2, 3 de la tarde y de ahí, como no habían regulaciones en esa época para los taxis, simplemente sacaban el taxímetro y se ponían en un autocolor a andar por Santiago llevando gente. De ahí entonces... de hecho, Pinochet también abandonó un tiempo la carrera militar para dedicarse a agente de aduana, que era la pega del papá. Del papá, claro. Porque el sueldo no alcanzaba. Entonces, si tú tomas en consideración que Lucía Iriart venía de una familia
relativamente bien encumbrada, de San Bernardo, que era una zona agrícola en esa época, donde el padre tenía bastante aliciente, indudablemente que el padre de Lucía Iriart no tendría ningún gusto por Pinochet. ¿Qué tanto ningunea la familia Lucía Iriart a Pinochet y qué tanto le cuesta entrar en ese contexto? Le costó un año desde que la vio a Lucía Iriart, digamos, desde que la pilla en la plaza. Desde que la pilla en la plaza y hasta, se flechó con ella hasta ir a la primera 11 en la casa de... La primera 11, ese era el concepto, ¿no? Claro, el tecito. Los legales de hoy día. ¿Qué edad tenía? 25 y 16. Ella tenía 24 y él tenía 16. Bueno, pero se estilaba en aquella época, No, yo estoy en desacuerdo con Valenzuela. En la época. Pero hay una cuestión que yo... Deja preguntarte... ¿Puedo preguntar yo algo? Porque, por favor. Porque, a ver, la infancia dura hasta los 15 años, ¿no? Sí. Y el país conmovido por el ruido de sable, año 24, Pinochet tenía 9 años, y son un grupo de militares reformistas que hicieron un tremendo aporte a la historia de Chile, los que hacen el ruido de sable y obligan en el Congreso de la República, moviendo los sables, a decirle al Congreso oligárquico: dicte las leyes sociales. Reformistas pero golpistas. Las 8 horas, ¿no? Reformistas, golpistas que cierran el Congreso, hacen un golpe de Estado el año 25. Estaba entre ellos Carlos Ibáñez del Campo. Y Marmaduke Grove. Estaba entre ellos también los fundadores del Partido Socialista, Marmaduke Grove, bueno, una playa de militares que eran todos además muy intelectuales, leídos. Eran militares más aristocráticos en un sentido de ideas de avanzada. América Latina, eso hay muchas caricaturas, ¿no? Tiene muchas dictaduras de derecha, pero también tiene muchas dictaduras sociales, desarrollistas, que Tulio Vargas en Brasil, el mismo Perón, pero eso es un poco posterior. Pero en ese clivaje histórico clave, entre el año 24 y el año 33, los militares son importantes en la vida política del país. O sea, no es una clase subalterna, porque yo creo que Pinochet siempre tuvo ambición. O sea, él optó por un camino que le costó, no tanto, dices tú, se corrige en la enseñanza media, pero le costó en su temprana infancia. Bueno, me imagino que le costó entrar a la escuela militar, pero opta por perseverante, fijarse en la niña linda en la plaza, en la niña Yo creo bien, que, digamos. o sea, se les enseñaba o se instruía en ese tiempo a la oficialidad a casarse para arriba. O sea, ese era como, si quiere ascender, era muy importante las conexiones de las mujeres. Y él, habiendo sido criado en el catolicismo, se hace masón para satisfacer al suegro, claro, trata de cumplir todas las expectativas. Es políticamente correcto, es arribista, es trepador. Me gustaría construir, si es que podemos, Alejandra, no sé si en minuto a minuto, ¿no? Pero esa primera 11 que marca, me imagino, yo sé que es una situación súper doméstica, en casa algunos dirán no tiene ninguna relevancia, pero es el antes y el después de lo que construyes como relato en tu libro. Bueno, el mismo Pinochet contó que él, a través de un compañero de curso, consigue que lo inviten a la casa de Lucía Iriart. Y no fue en la casa de Lucía, fue en la casa de su compañero, donde Lucía iba a jugar. Y él la descubrió, aunque tenía 16 años, a ella jugando a las muñecas. Estaban tejiéndole un calzoncito a las muñecas de la amiga de ella. Qué locura, o sea, una niña... O sea, ella, ponerse en la cabeza... Hoy día 16 años es otro estándar, pero en aquel tiempo una niña protegida de su casa no jugaba a las muñecas todavía a los 16 años. Y ella aparentemente quedó prendada de Pinochet al punto de que jodió hasta que consiguió que su padre le autorizara a casarse, casamiento que se produce 3 años después. En esos 3 años, ¿qué sucede? ¿Cómo se va desarrollando esa relación? Pinochet es destinado a... pololeo, digamos. Claro, es un pololeo bien a larga distancia, porque Pinochet es asignado a distintas unidades fuera de Santiago. En el norte también. Entonces... yo creo que fue un pololeo bastante idílico en la mente de Lucía. Ella soñaba con viajar, ella soñaba con palacios, un príncipe azul, y este príncipe azul se le viene al suelo en cuanto se casan. No viajan de luna de miel a París como ella soñaba, sino que a Quillota. Entonces, desde ese minuto para Lucía Iriart fue una vida miserable, una vida
de un hombre, la maternidad no le sentó bien, tuvo depresiones postparto, el marido le ponía el gorro, se cambiaban constantemente, no tenían suficiente dinero y todas esas cosas que contravenían su sueño y además de su sueño de presentar un marido aceptable para su familia. Pinochet nunca fue el yerno ideal, entonces ella lo va empujando a moverse más arriba y con la ayuda del padre incluso consiguen evitar que sea destituido poquito antes del gobierno de la Unidad Popular. ¿Destituido? Sí, él iba a ser destituido porque por este tema de Pisagua. Por Pisagua y por una represión que hubo en Iquique. Y entonces había otro Pinochet y el suegro dice, no, lo están confundiendo. Hay otro Pinochet que hizo esto, no es mi yerno. Y logra que lo mantengan en el ejército. Esto es sumamente interesante. De no mediar esa cuña del suegro, Pinochet no hubiera terminado la carrera. Y nunca hubiese llegado a general. A general, sí. Ahora recuerda que Pinochet... Increíble la relevancia de Lucía, que ya empezaron a salir datos muy claves, ¿no? Porque siempre hemos discutido acá en varias sesiones, ¿no? De qué verdadera gravitancia tuvo Lucía Iriart de la vida de Pinochet. Aquí tenemos un dato duro clave. Sí. Esteban. No, que hay que ir un poquito adelante para volver atrás, ¿no? Recordemos que el general Prat, con Allende, ellos inventan a Pinochet porque Allende no quiere nombrar a algunos generales mucho más destacados intelectualmente y desde el punto de vista de carrera militar, como el propio Pickering y varios generales. Porque se sospechaba su golpismo. Claro, exactamente, pero eran demócratas cristianos como Lazo. En cambio, Pinochet era, a mí me lo contó muy de Toá, la muy de Toá me decía, el tipo más gobernista, allendista, no esperaba con una gorra, esperaba a José Toá afuera del Ministerio del Interior, pasaba a preguntar, se cuadraba con la visita con Fidel, el tanquetazo, que este intento de golpe en junio, un poco antes de 3 meses, antes de 2 meses y medio, antes del golpe, el primero en que está allí encabezando, nunca hubiese sospechado de él. O sea, todas las garantías. Bajo perfil. Pero los dos. Porque además Allende le confiere el más alto grado que nunca soñó Pinochet. Pinochet nunca soñó que iba a ser comandante en jefe del ejército. Él estaba feliz de haber llegado general. Entonces logran este cargo y los dos son muy allendistas. Visitan, defienden a la esposa de Prats cuando le hicieron de tirarle monedas y arroz fuera de su casa. Les hacen un acto de desagravio en la casa de los Pinochet, se dejan caer donde los Toás, Tupía y Parejo, les llevan, los domingos los Toás querían estar con su familia y allá llegaban los Pinochet, digamos, a tomarse un traguito, a tratar de hacer vida social, que era muy mal visto. Era muy mal visto que un subalterno de Prats se dejara caer en la casa del ministro de Defensa, pero allá, digamos, hicieron mucho trabajo de lobby social para digamos, mostrar su allendismo. Ellos, digamos, se sentían muy bien en el gobierno de Allende, por eso nunca sospechó ni Allende ni Prats que Pinochet se iba a dar vuelta a la chaqueta. Y yo creo que... Por eso lo meten tan tarde al golpe, ¿no? Aguántenme un segundo porque conocer otro filo en la investigación que hizo Constanza para la BBC Mundo es esa entrevista con su hermana Teresa, ¿no? 11 años de diferencia. ¿Pudiste indagar algo en torno a la relación que tenía Pinochet con Lucía Iriart, con la familia, ¿no?, de la esposa, desde la perspectiva de la familia Pinochet, de su propia hermana? O sea, respecto de Lucía Iriart, ella habló muy bien. No parece que la quería. Hablamos más bien de la infancia, de lo que ella recordaba respecto de su hermano, 11 años de diferencia, por lo tanto tampoco de la infancia, cuando él era muy menor tampoco sabía, pero de Lucía Iriart no mucho. Lo que sí, por ejemplo, una anécdota entretenida y que no estaba en el reportaje, es que ella decía que él siempre llegaba con amigos. Cuando estaba en la escuela militar, él volvía a la casa en Valparaíso, siempre con amigos, que sabían que cuando llegaba el Tito, como le decía ella... Tito. El Tito le dice, hasta el día de hoy, ella habla de él y le dice el Tito, siempre con amigos. O sea, que llegaba con 2 o 3 amigos y que los papás sabían que había que poner la mesa para más personas. O sea, una vida social muy activa. Al parecer. En su juventud. Al parecer.
Sobre el nombre Tito había una disputa entre la suegra y Lucía. A ver, porque la suegra le decía Tito y Lucía nunca aceptó el apodo y le decía Augusto. Entonces era como la guerra en la casa, se llevaba muy mal la suegra con Lucía. Bueno, dos mujeres fuertes. ¿Con la nuera? Sí, la suegra con la nuera. Era lo que yo quería para mi hijo. Un clásico. Son dos mujeres que aman al mismo hombre, una claro, como mujer y otra como madre. Tito y Augusto. Si te llamas César o Augusto, claro. O sea, como tienes que nombrarte así, pues. ¿no? Pero... Ignacio es una cosa más sencilla, ¿no? Muy jesuítico, muy deliberativo, ¿no? De ningunear. Pero... No, Cristóbal, en cambio, Colombo, ¿no? Pero debo decir que el amor por la madre le duró hasta bien mayor, porque lo que contaba la hermana es que hasta que él estaba en el poder, pasaba todos los días a visitar a la mamá, a hacerle cariño y a pedirle la bendición. Así que... ¿Cómo podemos calificarlo? Eso es bien loco. ¿Apoyerado, algo mamón o finalmente un amante de su madre? Mamón. Era mamón. ¿Alejandra? Sí. Era mamón y fue un problema en la relación. Alejandra, lo dejamos ahí en tensión dramática. Hacemos un breve alto, una pausa en Cultura Verdadera y seguimos indagando en el perfil desconocido de Augusto Pinochet cuando ya se cumplió un siglo de su natalicio. Vamos y volvemos. Los sistemas económicos son buenos. Tanto el privado, el sistema social de mercado, como el sistema estatista, como el sistema comunista. Pero hay una diferencia. En un sistema como el que hemos adoptado, social de mercado, el hombre es libre, puede desarrollar su imaginación, puede desarrollar su actividad con libertad, no requiere el control. El ex dictador chileno, Augusto Pinochet, murió de 91 años. Tras 7 días internado en el Hospital Militar de Santiago, Pinochet falleció el 10 de diciembre de 2006. Durante toda su estadía en el recinto hospitalario, un grupo de seguidores permaneció en las afueras del lugar. ¿Pero quién fue Augusto Pinochet? Augusto José Ramón Pinochet Ugarte nació en Valparaíso el 25 de noviembre de 1915. Hizo sus estudios en el Seminario San Rafael de Valparaíso, además del Instituto Rafael Aristía de Quillota y el Colegio de los Sagrados Corazones de Valparaíso. Ingresa a la formación militar, a la institución militar, en un momento donde los militares están teniendo un protagonismo importante. Está en la fase repliegue, pero esa memoria todavía está muy viva y desde ahí comienza una carrera militar con destinaciones en Concepción, después destinado a Iquique, ahí dirige el campo de prisioneros de Pisagua, donde fueron relegados los comunistas durante la Ley de Defensa de la Democracia del 48 al 58. Augusto Pinochet es oriundo de Valparaíso. Su casa se ubica a cuadras de su primera escuela, el Seminario San Rafael, lugar donde permaneció solo un año para luego trasladarse a Quillota, a otro colegio religioso perteneciente a la Congregación de los Hermanos Maristas, el Instituto Rafael Aristía. Para su madre, Abelina Ugarte, mujer religiosa, la educación de sus hijos debía ser católica. Después de pasar 2 años al interior de la Quinta Región, Augusto Pinochet regresa a Valparaíso. En 1928 se instaló cerca de la Plaza Victoria, corazón de la ciudad. Ahí estudia en uno de los colegios más tradicionales de la Joya del Pacífico, los Sagrados Corazones, donde permaneció 5 años, justo antes de ingresar a la escuela militar. Su vida militar posee una dilatada trayectoria. Tras 4 años de enseñanza, egresó de la escuela militar con el grado de alférez de infantería. Augusto José Ramón Pinochet Ugarte fue el general más condecorado de la institución y nada menos que el segundo capitán general de la República de Chile, con lo que su carrera militar solo se asemeja a la de Bernardo Higgins, a quien admiró desde la infancia. Capitán general del Ejército, comandante en jefe del Ejército, generalísimo de las Fuerzas Armadas y de Orden, perteneciente a la Infantería, oficial de Estado Mayor, profesor de Geografía Militar, Geopolítica, Logística e Inteligencia, fueron los cargos más destacados que desempeñó en las filas castrenses. Pero
la vida familiar también avanzó y en enero de 1943 Pinochet contrajo matrimonio con Lucía Iriart Rodríguez, con quien tuvo 5 hijos: Inés Lucía, Augusto Osvaldo, María Verónica, Marco Antonio y Jacqueline Marie. La posición de Lucía Iriart como consejera, como compañera y definitoria de quizás muchas de las decisiones va siendo más relevada. Ahí hay episodios de la vida privada donde, claro, estas figuras van siendo matizadas y su supuesto autoritarismo hacia afuera tiene una contraparte en el ámbito doméstico. Y ciertamente las investigaciones y las biografías, las crónicas que han ido apareciendo, han ido relevando la importancia de su mujer en las decisiones políticas que toma, en su mismo itinerario militar, en la necesidad de validarse frente a lo que habría sido una impugnación constante por parte de su suegro debido a que era un militar. El 24 de octubre de 1970, Salvador Allende fue elegido presidente de Chile por el Congreso Pleno. El 22 de octubre, 13 días antes de asumir el cargo, el comandante en jefe del ejército, René Schneider, fue baleado tras un fallido intento de secuestro por sectores de extrema derecha, vinculados con la CIA estadounidense. El general Carlos Prats lo sustituye en el cargo. Después de los funerales, Pinochet aceptó el cargo de comandante en jefe de la guarnición de Santiago. En noviembre de 1971, Pinochet fue designado representante de la delegación de Fidel Castro, quien estuvo de visita en Chile durante 23 días. Poco después del llamado tanquetazo, Carlos Prats renunció a la comandancia en jefe, siendo sucedido el 23 de agosto por el general Pinochet, por su propia recomendación al presidente Allende. Luego de su dimisión, las Fuerzas Armadas se dividieron entre las autoridades constitucionales y aquellos que pretendían derrocar al gobierno socialista de Allende, lo que finalmente ocurrió el 11 de septiembre bajo las órdenes de Augusto Pinochet Ugarte, en ese entonces comandante en jefe del ejército. Esto es Cultura Verdadera a través de las pantallas de la red. Recuerda nuestro hashtag Cultura Verdadera @mentiras la red para que puedas comentar y hacer preguntas a nuestro panel de expertos. Estábamos hablando de esta relación algo conflictuada, ¿no?, entre Lucía Iriart y la madre de Augusto Pinochet. No era lo que quería para mi hijo, parece que decía la madre de Augusto. ¿Eso fue lo que pudiste indagar, Alejandra? Sí, yo creo que disputaban el amor total de Augusto, pero ciertamente lo trataba mejor su madre que Lucía Iriart, que lo insultaba bastante en casa. Yo creo que el momento de mayor cordialidad entre ellos fue durante la dictadura, porque Lucía Iriart pudo cumplir varios de sus sueños, pero la relación entre ellos nunca fue fluida. Hay muchos testimonios de todas las operaciones que hacía Pinochet con su equipo de guardaespaldas y seguridad para escaparse de Lucía, para irse con sus amantes en el norte, en Santiago, en el sur, digamos, hacer giras y tratar de evitar que ella pesquisara en qué andaba, porque ella siempre, por supuesto, sospechaba de los pasos de su marido. Esta historia que hablábamos sobre esta primera gran infidelidad, ¿no?, con una pianista en el extranjero, genera un quiebre que no se va a poder solucionar con el tiempo, o más bien una desconfianza, una suspicacia de su mujer en torno a cualquier paso que sea en falso. Claro, yo creo que ese quiebre genera el momento en que Lucía Iriart lo pasó peor, porque obviamente que Pinochet no estaba en el poder, se reconcilió con él, pero es como el fin de la inocencia de ella, de este sueño de tener un marido modelo, de tener un matrimonio como el que ella soñaba. ¿Cuántos años llevaban de casados cuando él se vincula con esta pianista? Ya llevaban bastantes años. Ella tenía más de 30, 35 años cuando ocurre esta infidelidad. Ella tiene, no me acuerdo si 2 o 3 hijos ya. Y ya no era la reina de belleza, había engordado por causa de los
los partos y las guaguas y se tiene que volver a Chile, digamos, con esta infidelidad admitida por Pinochet. ¿Cómo era Piedad, la ecuatoriana? ¿Era una chica guapa? Era guapa, pianista, pero muy de alta sociedad. La sociedad ecuatoriana recibió a Pinochet con los brazos abiertos, a diferencia del desprecio que sufrían los militares en Chile. En Ecuador a él lo agasajó la alta sociedad ecuatoriana y él se sintió muy bien allá, se sentía en plenitud, no se sentía ninguneado como se sentía acá. Y de hecho la Piedad no fue su única amante, tuvo otras dos, pero Piedad fue la única por la cual estuvo a punto de separarse. De romper su matrimonio. Ahora lo que no entiendo es si es recibido allá como un rey, ¿no? La familia de esta mujer lo quería. Él al parecer estaba muy motivado con esta sensible artista en el piano. ¿Por qué razón se explica que él decide continuar con su matrimonio? Yo creo que ahí viene la psicología del militar Pinochet. Pinochet no sabía estar fuera del ejército. De hecho, este año que deja el ejército como para irse en la privada, no le va bien en los negocios, tiene que volver al ejército. Él solamente se sentía seguro dentro del ejército y en Ecuador, ¿qué iba a hacer? Ignacio, hasta el día de hoy hay un debate en los reglamentos no escritos de nuestras Fuerzas Armadas y también de Carabineros, de que una persona que se separa en segunda nupcia es algo mal visto. Entonces, en esa época, como bien dice Alejandra, es algo categórico. Ahora, ojo con algo, la sociedad chilena tiene una relación de amor y odio con los militares. Recordemos que Pinochet había sido electo en los 50 con la más alta votación, en segunda elección, después de haber sido derrocado en la dictadura de Ibáñez en los años 30. En Chile son a veces mal usadas, ¿no? Llevan a la impunidad, llevan a la brutalidad, llevan a mandar matar al mismo que te nombró, ¿no? Como el caso de Pinochet, que hace eso con el general Carlos Prat y su señora. Entonces, este tipo querendón que le hace cariño a la madre, que tomaba desayuno, está todo documentado, parte de la historia, tomaba desayuno para ver cómo iba el accionar de la DINA, y la CNI mandaba en algunos casos matar, torturar, exiliar madres. Hubo muchas madres que le pidieron clemencia. Como Pinochet había tenido mucho vínculo con la centroizquierda y con el mundo progresista, muchas personas le mandaron cartas, pidieron audiencia, está lleno de cartas de madres implorándole misericordia y piedad. Pero bueno, en su historia aparece como un mamón, como un pegado a una madre, pero en el fondo tiene rabia. La madre de pronto se va, él está en un internado y un abandono. Y en la historia de los grandes personajes, ese rol con la madre, particularmente para los chilenos, es muy, muy esencial. Alejandra. Ahora, yo creo que en él se da la psicología del último de la fila. O sea, el último de la fila, el que llega a última hora al golpe, como es el caso de Pinochet, tiene que ser más duro que los demás para ponerse el primero en la fila, porque tenía que demostrar ante los demás que venían conspirando desde hace mucho tiempo que él era el más duro y que él era el más antimarxista de todos. Pero en la intimidad, Pinochet incluso era milímetros más blando que Lucy Eriard. Lucy Eriard tiene que romper con su familia. Su padre era antigolpista, sus tíos tenían de tíos comunistas, sus primas cayeron presas en la dictadura. Y ella fue muy despiadada para negarle la ayuda. Hubo intervenciones del suegro con el propio Pinochet para aliviar la situación de un hermano suyo, y Pinochet accede ante los ruegos del suegro. Pero Lucy Eriard no movió un dedo para ayudar a nadie de su familia. Y ella era la que tenía esta tradición en la espalda, ¿no? Pinochet no tiene, que se sepa, tradición, digamos, de figuras prodemocráticas o muy encumbradas en el ambiente político, pero Lucy Eriard sí las tenía. Estamos avanzando cronológicamente, ya llegaremos con nota incluida a episodios concretos como el golpe militar, lo que sucede después en los años de dictadura, incluso hasta llegar a su detención en Londres, ¿no? Pero antes me gustaría retroceder y llegar hasta 1933, cuando Augusto Pinochet ingresa al ejército. Cristóbal, en el mismo ejercicio que hacíamos de contexto al inicio, ¿no?
¿no? en el nacimiento de Pinochet en 1915. ¿Qué pasaba con este país? ¿Y qué pasaba con la relación cívico-militar de la época? Bueno, veníamos saliendo de un problema mayúsculo que fue la depresión del 29, que se siente con mayor fuerza entre el año 31 y 32. Tanto así que, de acuerdo a un documento de la Sociedad de las Naciones, que es la precursora de las Naciones Unidas, el país más afectado en todo el mundo fue Chile, que es un documento del Consejo General de la Sociedad de las Naciones del año 36. Una caída del Producto Interno Bruto del 18%, una deflación de menos 6%, una contracción espantosa de la economía. Un país sumamente pobre. Empobrecido, más que pobre, ¿no? Porque hasta el año 30 éramos un país pujante, no nos tocó ni siquiera la crisis, parecía que éramos inmunes a la crisis hasta que finalmente nuestras exportaciones se fueron al suelo, precisamente porque los países que nos compraban los productos entran en recesión, fundamentalmente Europa y Estados Unidos. Y la situación en Chile se vuelve desesperada en el año 32. Vamos a tener 9 gobiernos en un año, aproximadamente. 12 gobiernos. 12 gobiernos desde en un año. Desde el 31 a finales del 32. O sea, a ver, están los 4 gobiernos de la República Socialista, más el gobierno de Carlos Dávila, Juan Esteban Montero y personajes que tú no nunca has escuchado, Bartolomé Blancha, Bramo, Yanedel, etcétera. En fin. Presidentes que duraban días. Días, semanas, 12 meses. días, algunos. Claro. Entonces, al final, tú tienes primero una ingobernabilidad absoluta. Claro, hasta que finalmente se aposentan las cosas y finalmente hay elecciones el año 32 y gana esas elecciones Arturo Alessandri Palma, quien se convierte nuevamente en presidente de la República, pero hereda un país que está movilizado porque finalmente hay partidos políticos como el Partido Comunista, en ese momento que tienen milicias, grupos paramilitares. Y el nacionalsocialista. El nacionalsocialismo también. Fundamentalmente tenemos después el Partido Socialista que va a tener las milicias socialistas e incluso hay un grupo paramilitar de derecha que se llama las milicias republicanas que las mandaba Eulogio Sánchez Errázuriz. Entonces Alessandri tiene que empezar a desactivar todo esto. Y el problema es que además las Fuerzas Armadas se habían convertido en actores deliberantes que ya venían desde la época de los 20, que discutíamos con Esteban, donde a pesar de que, aquí me voy a dar el gusto, eran militares golpistas muchos de ellos, a pesar de que tenían un programa progresista, reformista, etcétera, que además no es muy distinto a lo que estaba pasando en otras partes de América. O sea, los grupos nacionalistas que se toman el poder antes que Perón, a partir del año 33 en Argentina, tú vas a tener lo mismo el socialismo militar en Bolivia, etcétera. Es todo parte de lo mismo, que Tulio Vargas también era militar, en fin. Entonces, la idea era, ya desde el punto de vista de la derecha, del ultranacionalismo de la izquierda, generar gobiernos autoritarios, pero al mismo tiempo gobiernos de reforma, ¿no? Y todos tienen el mismo discurso, es un discurso antiaristocrático, antioligárquico, y entre medio, bueno, Alessandri, que es un presidente civil, también tiene que entrar a desactivar entonces todo esto. Constanza, ¿es cierto que lo apodaban el burro? Sí, dicen que lo apodaban el burro por su risa. Decían que también era por las notas, pero era por su risa. En 2 colegios encontré ese tema. Ese sobrenombre. Ese sobrenombre. O sea, el bullying que recibía Pinochet en su etapa escolar era a partir de su risa. Pero más que bullying era una cosa divertida, o sea, el típico apodo de colegio de hombre, digamos. Era un colegio de puro hombre y en esa época no era fuerte, el gran castigo era el burro. El burro. En la esquina de... Entiendo. Hicieron ahí un problema a la patria. Dañaron a este niñito, ¿no? Entre comillas lo digo, ¿no? Yo quiero mucho a la congregación, porque no regalan nada. Y está bien, ¿no? Pero yo creo que por eso le llamaron el burro. Su sonrisa es más de gato felino, ¿no? Por su risa, por el sonido de su risa. Eso es lo que me averigüé. Pero... no sé, se habrá reído como un burro. Rebuznar. Por el rebuznar. Su discurso largo de 3 horas era como un rebuzno de un asno, en realidad era un poco largo. Se enojaba, pero nunca lo escuchamos mucho reír, en realidad no tengo en la memoria haberlo escuchado reírse carcajadas, así como... Sí, la verdad, no hay mucho archivo en torno a su risa, como para corroborar ese. Sí. Exacto. Bueno, los inicios militares de Augusto Pinochet, ¿cómo podemos ahí hay una controversia? Dibujando? Hay una controversia porque Carlos Dávila, que es uno de los en el periodo de la dictadura de Ibáñez, o sea, muy tempranamente, ahí ya empieza el campo de concentración de Pisagua, que se encuentra 3 veces en la historia de Pinochet. Siendo muy joven, ese campo de concentración fue lugar de detención de disidentes, sindicalistas,
gente de regiones, como el Partido Regionalista de Magallanes, que fue reprimido, y también de homosexuales. Un caso muy oprobioso en la historia del país, en que Carlos Dávila tiene esas posturas muy reaccionarias. Después, efectivamente, en la época de Gabriel González Videla, cuando se hace la ley de defensa de la democracia y se persigue a dirigentes sindicales comunistas, entre ellos mi abuelo, uno de los dirigentes sindicales del cobre en Rancagua, que es detenido y en Pisagua, ¿no?, en ese periodo. Hay otro momento con Pinochet. Pero el tercer momento de Pisagua es el Pinochet que fue comandante en Iquique, que opta por Iquique versus Arica, le quita beneficios de desarrollo a Arica, la Junta de Adelanto, los beneficios de zona extrema, y opta por fortalecer a Iquique. Eso explica, para el plebiscito del 88, Pinochet le va bien en 3 regiones, Aysén, en 3 ciudades, ¿no? Aysén como región, Temuco y en Iquique, versus todo el resto del norte. Y en Iquique se produce la matanza de jóvenes socialistas de Pisagua, una vez más en su historia militar. Además hay una anécdota de que, de hecho, en Pisagua el 48 es cuando Pinochet conoce a Allende por primera vez. Allende era senador del Partido Socialista, perteneció a un partido que se llama el PSP, el Partido Socialista Popular, que son los socialistas que no están a favor de la... Claro, pero antes de eso son los socialistas que no están a favor de la proscripción del Partido Comunista. Entonces, Allende, como era senador, va en una comisión senatorial a supervigilar, digámoslo, el tratamiento de los prisioneros en Pisagua, y finalmente el mismo Allende cuenta de haber conocido a un capitán de nombre Pinochet. Estamos hablando de una etapa inicial, ¿no? Una etapa militar en sus primeros, como tenemos los archivos fotográficos ahí, como estamos viendo. Y este encuentro con Augusto Pinochet no pasa nada más que un encuentro... Perdón, de Pinochet con Allende, exacto. No pasa nada más que un... Allende dijo que lo encontró muy simpático, que los dos eran de Valparaíso, tenían 4 años de diferencia, etcétera. Y estudiaban a un par de cuadras. Claro, estudiaban a un par de cuadras. Entonces al final eran vecinos, entre comillas. No, de lo que yo he leído, digámoslo, no parece que se conocieran de antes, digámoslo, sino que se conocen en ese momento. Y él tuvo una muy buena impresión de Pinochet en ese momento, porque aparentemente él trataba con mucho cuidado a los prisioneros que estaban ahí, en fin. Entonces, ese es el primer encuentro que tienen. Después, bueno, se encontrarán un tiempo más cuando Allende ya sea presidente. Y aparentemente la opinión de Allende era bastante buena sobre Pinochet. Además, también, hay otra cosa que lo ha dicho creo que Alejandro y algo lo dijo Esteban también. Pinochet estaba alineado en un espectro político que estaría más dentro del centro, no tanto de la centroizquierda, sino más del centro. Que tenía mucha relación con la democracia cristiana. Después, Lucía, su hija, estaba casada con un alto ejecutivo de la empresa Comercio Agrícola, que era una de las empresas que se crean al amparo de la reforma agraria, etcétera. Y de hecho también por eso los demócratas cristianos tenían una concepción muy alta de Pinochet en su momento. Y ahí se da esta paradoja, porque de hecho cuando Pinochet se convierte en comandante en jefe del ejército, satisface por un lado a los demócratas cristianos que están en la oposición, así como también satisface al gobierno de Allende. Y hay otra cosa que hay que agregar también. No es que solamente el padre Lucía Iriart fuera una persona contraria al golpismo, digamos, lo que se da el año 73, sino que además también el Partido Radical era parte de la Unidad Popular. ¿verdad? Entonces también hay que tomar en consideración eso, ¿verdad? Y yo quiero agregar una cosa. Lo que pasa es que yo he escuchado bastante sobre esto, el último en la fila, etcétera. Voy a darle un giro distinto. Estoy calentando motores. En primer término, yo no dejaría de pensar ni menospreciar la sed de venganza en algunos casos. ¿Ya? ¿Sed de venganza de Pinochet? Sí, obvio, lógico. ¿Venganza contra quién? Has sido reprimido durante toda tu vida, tu suegro te odia, tu señora le tienes que demostrar algo, etcétera. Evidentemente que tú vas a golpear la mesa y es la típica cuestión cuando tú has sido siempre al medio y de repente te dieron poder. Perfecto. ¿Ya? Entonces, indudablemente que más que ser el más duro de los duros, que yo creo que ahí hay quizá un error. Es una sed de revancha. O por lo menos un grado de resentimiento que se expresa posteriormente. Algo decía Esteban también de ser un niño dañado, etcétera. Es que yo creo que va más allá de ser un niño. Esto es una vida, en definitiva, donde ya sea por las capacidades o la falta de ellas de Pinochet o el no reconocimiento de las mismas, etcétera, se ve enfrentado a una situación en la cual, por desgracia, le exigen mucho
en la casa, y al mismo tiempo también hay una autoimagen que quizás es bastante mala desde el punto de vista de Constanza, yo creo que las dos cosas no son contradictorias. No, o sea, indudablemente, pero no es se una pueden sola superponer, cosa, claro, sí. Constanza. La verdad es que yo creo que puede ser un poco de las dos cosas. Y de la infancia, que es un poco más lo que yo investigué, era un poco lo que les contaba hace un rato, o sea, muy apegado a la familia, lo pasó muy mal en el internado, él mismo contó en una entrevista, después él se va a los Maristas de Quillota, y cuando ellos se vuelven a Valparaíso, ojo que los hermanos quedan internados en Quillota, y a él se lo llevan de vuelta a Valparaíso. Por mamón. A él le gustó el mamo, como digo yo, ¿no? Claro. Porque él, pero mira la historia. Cuando uno ve otros rasgos de él, profesor profesor. Esteban, dame un segundo, sí. Tenemos que hacer un alto a esta hora de la noche cuando son las 11:06. Comenta y participa en nuestras redes. Seguimos en esta radiografía de Augusto Pinochet en Cultura Verdadera. No te vayas. Dictador chileno, Augusto Pinochet, murió de 91 años. Tras 7 días internado en el Hospital Militar de Santiago, Pinochet falleció el 10 de diciembre de 2006. Durante toda su estadía en el recinto hospitalario, un grupo de seguidores permaneció en las afueras del lugar. ¿Pero quién fue Augusto Pinochet? Augusto José Ramón Pinochet Ugarte nació en Valparaíso el 25 de noviembre de 1915. Hizo sus estudios en el Seminario San Rafael de Valparaíso, además del Instituto Rafael Aristía de Quillota y el Colegio de los Sagrados Corazones de Valparaíso. Augusto Pinochet es oriundo de Valparaíso. Su casa se ubica a cuadras de su primera escuela, el Seminario San Rafael, lugar donde permaneció solo un año para luego trasladarse a Quillota, a otro colegio religioso perteneciente a la Congregación de los Hermanos Maristas, el Instituto Rafael Aristía. Para su madre, Abelina Ugarte, mujer religiosa, la educación de sus hijos debía ser católica. Después de pasar 2 años al interior de la Quinta Región, Augusto Pinochet regresa a Valparaíso. En 1928 se instaló cerca de la Plaza Victoria, corazón de la ciudad. Ahí estudia en uno de los colegios más tradicionales de la Joya del Pacífico, los Sagrados Corazones, donde permaneció 5 años, justo antes de ingresar a la escuela militar. Su vida militar posee una dilatada trayectoria. Tras 4 años de enseñanza, egresó de la escuela militar con el grado de alférez de infantería. Augusto José Ramón Pinochet Ugarte fue el general más condecorado de la institución y nada menos que el segundo capitán general de la República de Chile, con lo que su carrera militar solo se asemeja a la de Bernardo Higgins, a quien admiró desde la infancia. Capitán general del Ejército, comandante en jefe del Ejército, generalísimo de las Fuerzas Armadas y de Orden, perteneciente a la Infantería, oficial de Estado Mayor, profesor de Geografía Militar, Geopolítica, Logística e Inteligencia, fueron los cargos más destacados que desempeñó en las filas castrenses. Pero la vida familiar también avanzó y en enero de 1943 Pinochet contrajo matrimonio con Lucía Iriar Rodríguez, con quien tuvo 5 hijos: Inés Lucía, Augusto Osvaldo, María Verónica, Marco Antonio y Jacqueline Marie. El 24 de octubre de 1970, Salvador Allende fue elegido presidente de Chile por el Congreso Pleno. El 22 de octubre, 13 días antes de asumir el cargo, el comandante en jefe del ejército, René Schneider, fue baleado tras un fallido intento de secuestro por sectores de extrema derecha, vinculados con la CIA estadounidense. El general Carlos Prats lo sustituye en el cargo. Después de los funerales, Pinochet aceptó el cargo de comandante en jefe de la guarnición de Santiago. En noviembre de 1971, Pinochet fue designado representante de la delegación de Fidel Castro, quien estuvo de visita en Chile durante 23 días. Poco después del llamado tanquetazo, Carlos Prats renunció a la comandancia en jefe, siendo sucedido el 23 de agosto por el general Pinochet, por su propia recomendación al presidente Allende. Queridos amigos,
Amigos, son las 11:15 en vivo y en directo. Hacemos un repaso histórico en Cultura Verdadera. Hoy, en torno al natalicio de Augusto Pinochet Ugarte, intentamos desmenuzar al personaje, intentamos conocer qué hay detrás, su filo más desconocido en nuestro capítulo de hoy, lunes. Su relación con Carlos Prats y cómo finalmente el general Prats termina siendo abatido, ¿no? Alejandra Matus. Yo creo que Pinochet, hay una constante en el caso Prats, en el caso Letelier y la persecución o en el hostigamiento a Toa, es que los tres lo conocieron en su faceta salamero con Allende y conocieron sus actitudes. Incluso días antes de ser asesinado, Orlando Letelier contó que Pinochet le limpiaba la solapa de la chaqueta. Digamos, era una actitud tan servil que los llegaba a molestar. Y yo creo que en esos asesinatos el intento de Pinochet de borrar este pasado juega un papel más allá del supuesto rol de articulador de la oposición que se le atribuye o de influencia sobre el ejército a Prats o sobre articulador de la oposición. En el caso de Letelier, yo creo que el dato clave es que lo conocieron antes, y para reescribir la historia había que eliminar a estos tres personajes. A ver, quiero entender, Pinochet se da una vuelta de chaqueta, Pinochet juega una doble militancia estratégica, ¿por qué vemos que opera de una forma y después actúa de otra? Porque tenía que sobrevivir. El bando perdedor era el gobierno de Allende. Lo percibe la Lucía antes que él. Y la Lucía, esta escena que ellos mismos contaban, de que le fue y le dijo, le mostró a los nietos durmiendo, Lucía apoyó que Pinochet se subiera al golpe. Y para ellos no era una decisión trivial, no era neutro, ellos no eran neutros en el gobierno de Allende. Entonces ese pasado hubo que reescribirlo, hubo que contar otra versión, la versión de Pinochet es que ellos estuvieron en el golpe desde no sé cuándo, que conspiraron, pero todos los testimonios, incluso de los conspiradores del golpe, dicen lo contrario, ellos se subieron a última hora. Y muy impulsado por su mujer. Y con la venia y el apoyo decisivo de su mujer. Por supuesto que no es el único factor, pero Lucía Iriart tenía más motivos para oponerse incluso que Pinochet y lo apoyó. Esteban. Pinochet no es una frase cliché panfletaria, ¿no? Es el gran traidor en la historia de Chile, porque por ejemplo otros casos difíciles en nuestra historia, la relación de Manuel Rodríguez, Carrera, O'Higgins, eran enemistades públicas. O hubo personas que cambiaron, el general de la Cruz que estuvo en el lado pelucón, después se vuelve federalista, o Pedro León Gallo que en el 51 está con Montt, el 59 está contra Montt, pero está con un ejército, es una lucha a la antigua de caballero. En este caso, Allende está archiavisado de que Merino estaba complotando, confía en el general Sepúlveda, que lo toman preso para el día del golpe, por eso Mendoza tenía claras dudas de Lee y su gran confianza, el que no lo va a traicionar, pero en ningún caso, es Augusto Pinochet Ugarte, porque el general constitucionalista, que está en la tradición del general Schneider, este extraordinario jefe militar asesinado por esta operación de la ultraderecha, financiada con la CIA, en que Schneider se rebela y muere asesinado. Prat es obligado por varios factores a renunciar y ahí aparece el Pinochet profundo. El Pinochet que era profesor de geopolítica de inteligencia. Era un experto en inteligencia. Y la inteligencia militar estratégica es también, como parte del arte de la guerra dura, el cambiar, el camaleón, el gatopardismo, el mentir, el darse la vuelta. Y es lo que hace Pinochet. Claro, una lectura, borrar su imagen, pero él inventa el terrorismo de Estado en Chile y el terrorismo latinoamericano. No era común de que un Estado cometiera actos de terrorismo en otro país. En Dupont Circle, Washington, en Palermo, en Buenos Aires, para matar al general Prat y a su señora, la señora Cuter, lo mismo en el atentado con la ultraderecha italiana para tratar de matar a Bernardo Leighton, el vicepresidente de la democracia cristiana, y el colgamiento
en un closet de 1,60 m de José Toá, que tenía 1,90 m. Entonces, ahí está el Pinochet mentiroso, el que dice que hago libros de... Eso es Juan Cristóbal Peña, de la Escuela de Periodismo, Alberto Hurtado, lo describe muy bien, ¿no? Que copia los libros, que pone cosas de manual, que no hay ninguna inteligencia en él. Es un tipo, ahí está el rastrero, el mentiroso, el engañador. Y el que engaña también a Prat. Porque Prat tenía otras opciones. Habían otros generales, estaba el general Bonilla, estaba el general Pickering, habían otras opciones, pero nombra al que en ningún caso va a traicionar al presidente constitucional de Chile, que es Salvador Allende. Cristóbal García Huidobro, ¿estás de acuerdo con Esteban Valenzuela que Pinochet se constituye como el gran traidor de la historia de Chile? No. Primero porque, a ver, vamos de atrás para adelante. ¿Podía Prats nombrar a otros, o sea, recomendar a otros generales? Pues, indudablemente. Todos generales, por lo menos Bonilla, que estuvo a favor del golpe, digámoslo. Sí, Bonilla estuvo a favor del golpe. O sea, Prats no los nombra porque en definitiva tenía sus genuinas dudas, que el gobierno que se estaba cayendo a pedazos en Chile en ese momento, digámoslo. Pero correctas dudas. No, por eso sí, estoy de acuerdo. Y bueno, el arte de la decepción, digámoslo, entendía la decepción, bueno, en realidad está mal, eso es como un anglicismo en realidad, pero el arte de mentir, ya como tú lo planteas, Esteban, dentro de lo que es el concepto de inteligencia, bueno, es parte también de una lógica que tiene que ver con la maestría con la cual tú a tu enemigo lo engañas, ¿ya? Ahora, podríamos entrar a discutir sobre los valores éticos que están detrás de esto, ¿ya? E indudablemente quizás estaríamos de acuerdo en que lo que ocurre el 11 de septiembre del 78 es un golpe de Estado, donde finalmente el orden institucional se viene al suelo, ¿ya? Eso no está en duda, eso es un golpe en el sentido clásico y finalmente el gobierno constitucional de Chile, por muchas críticas que pudiéramos hacerle, el gobierno constitucional y se acaba, ¿ya? Ahora, eso es una cosa, ¿ya? Indudablemente que yo podría entender... matar al que te nombra, al general Prat. Pero que eso es distinto, estamos hablando de la historia. Bueno, pero que a ver, estamos hablando de distintas cosas. Así que ya, entremos a eso entonces, ya que me interpelas a la cuestión. Indudablemente que todo ese tipo de cuestiones son impresentables y por lo tanto no tienen no hay ninguna cuestión que discutir ahí. O sea, el intento de asesinato de Bernardo Leighton, la muerte de Orlando Letelier, que es un error garrafal desde el punto de vista de ¿cómo se llama?, de las relaciones internacionales, lo cual también me hace dudar si Pinochet sabía de eso o no, o cuál era el grado de conocimiento cabal que tenía, porque podríamos entrar a hablar si Pinochet era burro o no, etcétera. A ver, estuvo 17 años en el poder y no creo que... Nadie mueve una hoja sin que yo lo sepa. Bueno, esas son las bravatas de todos los políticos. Allende dijo que... desayuno con el Mamo Contreras, por eso decía el mamón. Bueno, Allende decía que iba, ¿cómo se llama? Iba a ahorcar a sus amigos de la derecha, compañeros de SEA, y eso también le trajo severas consecuencias. A lo que voy es a otra cosa. A lo que voy yo es que, bueno, si vamos a hablar... El asesinato de Orlando Letelier, en todo caso, se lo vendieron como... por lo menos la instrucción del Manuel Contreras a su subalterno fue que pareciera un accidente. Claro. Iba a parecer un accidente, pero los cubanos, por otros problemas con Michael Townley, se mandan el condorito, digamos. Claro. En un ejercicio propio de la mafia. No, indudable. La instrucción inicial, La instrucción era, claro, que muriera como en un accidente, como muchos asesinatos que se intentaron, como el de Carmelo Soria, que se intentó hacer aparecer como un accidente y un lío de falda. Ese era el modelo. O como el suicidio, entre comillas. O como suicidio. Que es físicamente imposible. O las muertes por enfermedades raras como el del presidente Frey. Entonces no era obvio que iba a generar este problema internacional. Ahora, indudablemente, a ver, ya el tema de si el hombre era doble y todo lo demás, bueno, sí, demás. No todos están destinados, digámoslo, a ser personas abiertas. Ahora, yo creo que tú eres doble cuando estás tratando, tienes una conducta distinta, pero yo creo que Pinochet no tenía ese doblez hasta 48 horas antes del golpe. Se dio vuelta la chaqueta. O sea, traicionó en el sentido más estricto de la palabra, pero no porque estuviera antes engañando. Pinochet lloró cuando Toá deja la comandancia en jefe del ejército. Lloró, lágrimas. Cuando Toá deja el Ministerio de Defensa. Lloró, y digamos lo cuenta la MOI de Toá.
Y yo creo que eran lágrimas genuinas. Él tuvo discusiones muy genuinas y honestas en defensa del gobierno de Allende, y por eso los otros conspiradores dudaban de si se iba a sumar o no al golpe. Era o te sumas o digamos vas a correr la misma suerte de los demás. Y él incluso se guarda una carta, manda a Lucía y a su familia no a un regimiento golpista, lo manda a la cordillera con Cantuarias, que fue un general allendista y que después también supuestamente se suicidó después del golpe. Ahora mira, recordemos cortito, ¿no? ¿Por qué uso la palabra que el gran traidor de la historia? Porque ha habido cambio de conducta política. La Gabriela González Videla, que eligió con los votos comunistas, y después en plena Guerra Fría, meses después lo echa del gabinete y después los persigue con la ley de defensa de la democracia, ¿no? Es otro caso. Pero el caso Pinochet, estamos hablando. Traiciona a Allende, manda a matar, porque manda a él, o sea, está todo. Imagínate, ¿tú crees que la DINA iba en Buenos Aires a poner una bomba y matar al comandante en jefe saliente del ejército chileno, el patriota Carlos Prat, con una bomba en pleno barrio Palermo, que aquí como poner aquí la bomba en Lyon con Providencia, ¿no? O sea, eso estaba después Pinochet, ¿no? Como esa humanidad de manera directa. Cuando uno va a la historia, incluso la muerte de Carrera son los argentinos, no es directamente O'Higgins, es decir, hay como un caso que no se había visto. Después él traiciona a sus propios miembros que hacen parte de los miembros que hacen el golpe militar. El caso de Lee. O sea, Lee le exige, cumple lo que prometimos. Esto es para restablecer la democracia. Es un golpe para poner el orden, para restablecer el orden constitucional supuestamente que la Unidad Popular había faltado por los resquicios legales y por el no cumplimiento de la Constitución. Traiciona todo eso. Entonces se convierte, yo ahí tengo una diferencia, Alejandra, se convierte en el personaje que siempre fue, porque una de las críticas que había a la antigua democracia, pero así son todas las democracias, es que el gobierno de turno iba nombrando a los generales y no se respetaba siempre la carrera militar. Entonces, para poder tener carrera militar, tú tenías que ser condescendiente con el poder, aunque la palabra no es condescendiente, obediente con el poder civil, claro, que es el que manda, ¿no? Obsecuente, por último, es lo mismo. Pero es obediente, porque, ojo... Un respeto a la jerarquía, a la institución. Respeto a la jerarquía, porque a pesar de eso, muchos militares escribieron. Tú empiezas a revisar los 30, 40, 50, el mismo Dio Marambio, el que hace el intento de golpe, venía escribiendo, tan mal pagadas las Fuerzas Armadas, y nadie lo había dejado fuera de su carrera militar. Entonces, se configura un personaje, este niño opacado, este alumno mediocre, que le cuesta hacer la carrera, que tiene que saldar deudas con su mujer y su madre, que se convierte en un profesor militar de escolástica banal y mediocre, que repite, y se convierte en un trepador que una máquina de traicionar. Ahora me llama la atención cómo militar, como se ha descrito acá, el último de la fila, logra tomar el poder de manera tan enérgica a partir del golpe. Cuando uno revisa los archivos de audio, cuando se está produciendo el bombardeo de La Moneda y las horas posteriores, es increíble ver cómo su voz y su potencia en la toma de decisiones, incluso su sarcasmo a rato, sobresale enormemente por el resto de los generales. Es un tipo muy determinante. El general Palacio, que asalta el Palacio, es un caballero comparado con la brutalidad. Por eso yo creo que se da eso que sucede del último de la fila, que tiene que ser el más duro. Tiene que ser el más duro, porque si no, o sea, acuérdate que la caravana de la muerte, el objetivo de la caravana de la muerte que dirigió Arellano Stark, que sí estuvo en la primera conspiración,
no fue necesariamente eliminar a los opositores, fue poner en fila a los militares, a los desviados, que eran muy blandos con los prisioneros. Entonces, Alejandra, el más duro la llevaba. Vamos a hacer nuestra última pausa esta noche de Cultura Verdadera, y a la vuelta ya entramos en la etapa no solo final de la vida de Augusto Pinochet, sino que de los 17 años de dictadura. Y nuestra tierra nos pide, tenemos que ser nosotros los que levantemos Chile. En medio de un polarizado clima político entre los adherentes al gobierno de la Unidad Popular y los que propiciaban el derrocamiento de Allende, Augusto Pinochet es nombrado en octubre de 1972 comandante en jefe interino del Ejército, en sustitución del general Carlos Prats, que había asumido el cargo de ministro del Interior del gobierno de Salvador Allende. El 25 de agosto de 1973, al producirse la dimisión de Prats, Pinochet se convierte en comandante en jefe del Ejército. Indignación y sorpresa generó en el círculo cercano al mandatario socialista que 19 días más tarde, un 11 de septiembre de 1973, fuera Pinochet quien encabezara el golpe de Estado y posteriormente se convirtiera en el máximo jefe de la dictadura. Rendición incondicional. Es bien claro lo que te digo, rendición incondicional. Si quiere viene él, acompañado de Sepúlveda al Ministerio de Entrega. Si no, vamos a bombardear control. Servicios de inteligencia como la DINA y CNI, creados en 1977, tuvieron un rol importante en la represión. La persecución de los opositores del régimen traspasó incluso las fronteras. Esta nunca ha sido dictadura, señores. Esta es dicta blanda. Pero si es necesario, vamos a tener que apretar la mano, porque tenemos que salvar primero el país y después miraremos hacia atrás. Escasas fueron las giras al exterior que realizó Pinochet. Sin embargo, visitó España en 1975 para asistir al funeral del dictador Francisco Franco, la asunción de mando de Ernesto Geisel en Brasil en septiembre de 1974. El mismo año visitó Paraguay, invitado por Alfredo Stroessner. Luego viajó a Argentina para reunirse con Juan Domingo Perón. Bajo su gobierno se dio inicio a un proceso de profunda transformación económica y social. A partir de 1980 se comenzó a implementar con fuerza un nuevo modelo económico de corte neoliberal, desarrollado bajo los lineamientos de los llamados Chicago Boys. Desde 1983 se inició una fuerte oposición al régimen, situación que culminó con el triunfo de la opción no en el plebiscito de 1988. Como consecuencia de esto, y tras la realización de un nuevo plebiscito en 1989, que tuvo como objeto reformar la Constitución para garantizar la futura gobernabilidad democrática. Tras entregar el poder el 11 de marzo de 1990, este continuó como comandante en jefe del Ejército, tal como lo establecía la Constitución dictada durante su gobierno. Pinochet, después de 25 años, abandonaba la comandancia en jefe del Ejército para seguir su participación política, ahora como senador vitalicio. Sin embargo, su fuero parlamentario no impidió que se iniciaran diversos procesos judiciales en su contra. Caso emblemático fue su detención en Londres en octubre de 1998 y el caso Riggs, que lo acusaba de malversación de fondos públicos. Lo que conocemos todavía es parcial, hay muchos testimonios, documentos que permanecen restringidos, ocultos o silenciados. Parte importante de lo que se dirá en 50, 60, 70 años respecto a Pinochet depende del trabajo que hoy día hagamos historiadores, periodistas, cientistas políticos,
tratando de completar el cuadro. Hay muchas piezas que todavía faltan. A su muerte, acaecida el 10 de diciembre de 2006, recibió honores fúnebres únicamente como excomandante en jefe del ejército y no como expresidente de la República. De este modo, con 91 años, Pinochet murió en presencia de sus familiares, después de permanecer una semana internado en el recinto hospitalario. Casualmente, falleció el mismo día en que su esposa Lucía Iriart cumplía 84 años de edad y, paradójicamente, el Día de los Derechos Humanos. Un siglo del natalicio de Augusto Pinochet, queridos amigos, es lo que nos convoca esta noche de Cultura Verdadera. El hashtag abierto y siempre el @mentiras_red para sus comentarios y preguntas. A continuación pasamos a revisar nuestra próxima nota que nos resume el golpe de Estado, sus años en la moneda, sus características como senador vitalicio, sus escándalos económicos, la detención en Londres, el deterioro de su salud y, por supuesto, su muerte. Pongan atención, estás en Cultura Verdadera. Y nuestra tierra nos pide, tenemos que ser nosotros los que levantemos Chile. En medio de un polarizado clima político entre los adherentes al gobierno de la Unidad Popular y los que propiciaban el derrocamiento de Allende, Augusto Pinochet es nombrado en octubre de 1972 comandante en jefe interino del ejército, en sustitución del general Carlos Prats, que había asumido el cargo de ministro del Interior del gobierno de Salvador Allende. El 25 de agosto de 1973, al producirse la dimisión de Prats, Pinochet se convierte en comandante en jefe del ejército. Indignación y sorpresa generó en el círculo cercano al mandatario socialista que 19 días más tarde, un 11 de septiembre de 1973, fuera Pinochet quien encabezara el golpe de Estado y posteriormente se convirtiera en el máximo jefe de la dictadura. Rendición incondicional. Es bien claro lo que tengo, rendición incondicional. Si quiere viene él, acompañado a Sepúlveda al Ministerio de Entrega. Si no, vamos a bombardear por cárcel. Servicios de inteligencia como la DINA y CNI, creados en 1977, tuvieron un rol importante en la represión. La persecución de los opositores del régimen traspasó incluso las fronteras. Esta nunca ha sido dictadura, señores. Esta es dicta blanda. Pero si es necesario, vamos a tener que apretar la mano, porque tenemos que salvar primero el país y después miraremos hacia atrás. Escasas fueron las giras al exterior que realizó Pinochet. Sin embargo, visitó España en 1975 para asistir al funeral del dictador Francisco Franco, la asunción de mando de Ernesto Geisel en Brasil en septiembre de 1974. El mismo año visitó Paraguay, invitado por Alfredo Stroessner. Luego viajó a Argentina para reunirse con Juan Domingo Perón. Bajo su gobierno se dio inicio a un proceso de profunda transformación económica y social. A partir de 1980 se comenzó a implementar con fuerza un nuevo modelo económico de corte neoliberal, desarrollado bajo los lineamientos de los llamados Chicago Boys. Desde 1983 se inició una fuerte oposición al régimen, situación que culminó con el triunfo de la opción no en el plebiscito de 1988. Como consecuencia de esto, y tras la realización de un nuevo plebiscito en 1989, que tuvo como objeto reformar la Constitución para garantizar la futura gobernabilidad democrática. Todos que sí, sí, el país merece el sí, sí, por un futuro mejor. Tras entregar el poder el 11 de marzo de 1990, este continuó como comandante en jefe del ejército, tal como lo establecía la Constitución dictada durante su gobierno.
Pinochet, después de 25 años, abandonaba la comandancia en jefe del ejército para seguir su participación política, ahora como senador vitalicio. Sin embargo, su fuero parlamentario no impidió que se iniciaran diversos procesos judiciales en su contra. Caso emblemático fue su detención en Londres en octubre de 1998 y el caso Riggs, que lo acusaba de malversación de fondos públicos. Lo que conocemos todavía es parcial, hay muchos testimonios, documentos que permanecen restringidos, ocultos o silenciados. Parte importante de lo que se dirá en 50, 60, 70 años respecto a Pinochet depende del trabajo que hoy día hagamos historiadores, periodistas, cientistas políticos, tratando de completar el cuadro. Hay muchas piezas que todavía faltan. A su muerte, acaecida el 10 de diciembre de 2006, recibió honores fúnebres únicamente como excomandante en jefe del ejército y no como expresidente de la República. De este modo, con 91 años, Pinochet murió en presencia de sus familiares, después de permanecer una semana internado en el recinto hospitalario. Casualmente, falleció el mismo día en que su esposa Lucía Iriart cumplía 84 años de edad y, paradójicamente, el Día de los Derechos Humanos. Me gustaría saber cómo podemos entender un Augusto Pinochet que va tomando tanto poder y lo va haciendo de forma tan rápida, siendo el último general en sumarse al golpe militar. Finalmente, él termina ostentando el poder absoluto. ¿Cómo se va dando eso? Digo, en la dinámica interna de la milicia y la jerarquía propia de los generales. Hay una historia respecto a eso, que es lo que pasa el 9 de septiembre, que Merino adelanta, porque él era el arquitecto del golpe, y adelanta el golpe. O sea, paréntesis, todo indicaba que era Merino el que debiese ostentar el poder absoluto. No, porque el ejército era mucho... Y por antigüedad tampoco. Por antigüedad de rama y por antigüedad de grado. Por la rama más grande también. Pero fundamentalmente por la rama. El ejército se creó antes que la armada. Pero no sé, yo entrevisté una vez a Lee, personalmente, el año 85, mi primera acción como periodista. Y Lee, bueno, le entra una pregunta, Lee era opositora a la dictadura al final. Y yo le pregunto, bueno, de esta historia, y él dice... Bueno, no se descartaba una alianza marina-aviación, porque ellos dos estaban absolutamente decididos. Recordemos que el comandante en jefe el director general de Carabineros, general Sepúlveda, era constitucionalista, de hecho lo detienen ahí como explicábamos, al golpe, y la gran duda era el ejército, ¿no? Y la posibilidad de guerra civil, porque una parte del ejército se mantuviera constitucionalista y apoyando al presidente. O sea, que se dividiera. Claro, de hecho Lee es el que cuenta esta historia, que dice, bueno, yo me fui a la casa de Augusto, dice, y se demoró, que estaba buscando un papel, un timbre, no encontraba el timbre, etcétera, porque finalmente decía, firmen Augusto, Gustavo, conforme, y está la firma Merino, y está el documento, que lo trajo, no me acuerdo si era el vicealmirante Carvajal o Huidobro. Y la cuestión es que Huidobro está ahí esperando a que le entregaran el documento, que no pasa nada, y al final Pinochet firma. Entonces, al final, ¿qué es lo que ocurre? Merino y Lee, digamos, no están de acuerdo en poner a Pinochet, digamos, como presidente de la Junta, y finalmente así es como se desarrolla ¿cómo se llama? De hecho, Lee se opuso desde el principio, porque al principio el acuerdo era que se iban a ir rotando. Rotando, claro. Pero Pinochet empieza a insistir en que la rama más antigua, que a él le corresponde, después logra que la Corte Suprema lo invista con esa banda supuestamente que quedaba al aire como Jefe Supremo legal. De la Nación es el título. O sea, Pinochet es el primero en reclamar una posición de liderazgo. Claro. Y no es que el resto de sus pares él lo reclama. Merino fue bastante pasivo y Lee se opuso. Pero siempre quedó en minoría, y Mendoza tampoco no tenía, era como el perro chico de la Junta. Ahora, en la historia universal había muchos casos de triunvirato, también el caso de Chile, bueno, no resultaron. Entonces, hubo muchos militares reformistas que intentó ahí gobernar entre el 31 y el 33, como bien decía Cristóbal. Pero Pinochet rápidamente replica el presidencialismo a la latinoamericana, ¿no? Sí. Pero aquí hay un gran pero.
una dictadura tan larga y sangrienta, había casos, ¿no? Trujillo, Stroessner, pero a su vez en América Latina muchas dictaduras efectivamente blandas, usando la palabra de él. Que habían tenido 100, 200 muertos, el mismo Banzer en Bolivia, que además había derrocado a un militar izquierdista, que era Torre, que había intentado la nacionalización y la reforma agraria, el general Velasco Alvarado, gobierna el Perú con una dictadura sin violaciones de derechos humanos, con poca, sin matar a los opositores y haciendo reforma agraria y Estado. Bueno, la misma experiencia de Perón, Arbenz, que era un militar reformista en Guatemala, que es invadido por la CIA. Es decir, no era clara la historia. O sea, efectivamente, como dice bien la Alejandra, la historiosidad va llevando a Pinochet a mayor dureza, va llevando a meterse en esto del terrorismo internacional y lo va llevando a optar por los neoliberales y los Chicago Boys, porque al comienzo hubo tensión de sectores del bloque que apoyó a esta dictadura cívico-militar, de que querían un Estado más intrusivo. Ahora, en lo íntimo, Lucía también lo empujó a eso. Su primera pregunta es quién era la principal entre las esposas de los comandantes en jefe y quién era el principal entre los 4 miembros de la Junta. Alejandra, la figura de Lucía Iriarte entonces empieza a tomar una figuración más allá de lo mediático, ¿no? Sema Chile y una figura preponderante como primera dama en la interna, en la casa, tras 4 paredes. Eres el gran motor doméstico de la posición de... Claro, es la más pinochetista de los pinochetistas. O sea, ella se preocupó mucho desde un comienzo, desde el día 1, de que Pinochet tuviera la posición principal. Ella no se imaginaba esto de repartirse el poder entre 4 señores, sino que ella quería ser la esposa del presidente, no de uno de los presidentes. Se hizo muy amiga con los años de Manuel Contreras e hizo espiar. Ella espiaba las conversaciones de las otras esposas de los comandantes en jefe para saber qué tramaban. Ella distribuyó de todas las organizaciones sociales, algunas muy antiguas como SEMA, que venían del gobierno de Frey, o los roperos de la esposa de los roperos del pueblo, de la esposa de Gabriel González Videla. Entonces, ella hizo esta reunión con las 4 esposas de los comandantes en jefe y hizo la distribución. Y por supuesto se quedó ella con los centros más importantes y más con más rating. Tenía mucho olfato político. No hay que olvidar que Lucía Iriarte se crió en una familia de políticos, y entonces el instinto no le fallaba. Y le dio a las otras esposas instituciones poco visibles, pero ella llegó a presidir 11 instituciones, no solamente SEMA, 11 instituciones distintas, las damas de rojo, de blanco, de rosado, creó un ejército a partir de SEMA. Entonces ella siempre estaba ahí detrás, esperando ser los primeros en la foto. Ella se veía a sí misma como una especie de princesa, de primera dama absoluta. Claro, o sea, más bien se identificaba con la esposa de Franco. O con Imelda. Hace poquito tuve la oportunidad de ver... Claro, Imelda no la llegó a conocer. Pasada el documental de los Chicago Boys, que aún está en poquitas salas, ¿no? Pero les recomiendo ahí en el Centro de Arte de Alameda, todavía se puede ver ese documental, que es muy interesante para entender cómo este modelo económico se inyecta en la dictadura, entendiendo que estos mismos Chicago Boys se habían adiestrado en la escuela norteamericana, por supuesto, 20 años antes, y su modelo, la verdad, no había tenido mucho éxito en Chile. Entiendo que le habían ofrecido a un Alessandri como candidato esta estructura económica, y él había exclamado algo así como: sáquenme estos locos de acá. ¿Cómo demonios 20 años después y en plena dictadura los Chicago Boys logran cimentar un nuevo modelo económico, Cristóbal? Mira, ahí tú tienes varias cosas. Lo de Alessandri es una cuestión bien notable, que aquí no se reconocía izquierdas, derecha o centro, digámoslo, la lógica de un gobierno estatista por un lado, pero no solamente eso, porque no es tan estatista, sino que es pragmático. No, y proteccionista. El problema es que... Desarrollista. Claro, pero al mismo tiempo proteccionista. Es que va para los 60 ya no es desarrollista, es proteccionista. El desarrollismo de los... industrial. Sí, pero eso es para la década de los 40 y donde el modelo finalmente no funcionó. Eso es lo que voy yo. ¿Qué sabía la Junta de Economía para tomar esta decisión? Una decisión fundamental
fundamental. Mira, piensa tú que en los 2 primeros años el gobierno militar es lo que decía Esteban, esto es, ¿cómo se llama? Un gobierno fundamentalmente basado en la intrusión estatal, etcétera, que era algo muy lógico en los militares de la época, en todo caso, bien estatista, y esa es la escuela. El director de presupuesto demócrata cristiano. Claro, pero hay gente de la democracia cristiana que colabora en el primer año y medio. Claro, pero finalmente, ¿qué tienes tú, de hecho? A partir del año 75 se inician las políticas de shock, ¿ya? ¿Por qué? Porque finalmente se vende, entre los militares sale el ladrillo, etcétera, y se vende esta lógica de que, bueno, primero hay que quitarle 3 ceros al escudo, digamos, transformarlo en peso. La inflación en Chile todavía era de 3 dígitos el año 74, entonces todavía tiene un 200% de inflación. Paréntesis, en la anécdota y en el documental es bien interesante cómo le piden a estos Chicago Boys como un ejercicio académico, intelectual, es lo que cuentan ellos, ¿no? Antes del golpe, que elaboren este ladrillo con un presunto programa de gobierno en medio de lo que estaba pasando en la Unidad Popular. Era absolutamente previsible de que iban a hacer el golpe. Si acuerdas que en el 70 Nixon dice esta Allende es más peligroso que Fidel Castro, que nació en forma democrática, empiezan todos los atentados, el financiamiento, etcétera, etcétera. El propio Senado norteamericano eso lo responde. Pero al final, Pinochet termina siendo la antítesis de lo que buena parte de la gente que apoyó el golpe pensó. Bueno, se iba a poner orden, al final pone pitutos, negociados, robo. Se sentían orgullosos de que al menos una dictadura que nos había robado. Y ahí tú ves la cantidad de sus atláteres, sus Chicago, se quedan con las empresas privatizadas, su yerno, con mucha influencia hasta el día de hoy, el esposo de Lucía Pinochet. De Verónica. Pero se separó apenas se recuperó la democracia, se separó de ella. Se separaron, ¿no? Y etcétera, pero además recuerda siempre los 2 datos macro. La economía de los 30 años previos al 73 creció 2,6 y la dictadura 2,2. Con la nueva democracia 3,5. ¿Y por qué se habla de un milagro económico, Cristóbal? Lo que pasa es que, a ver, eso lo dijo Milton Friedman. Él hablaba del milagro económico chileno. ¿Ya? ¿Por qué? Porque finalmente Friedman, junto con otros, son los últimos años. Claro, son los que diseñan en definitiva este modelo y efectivamente resultó muy bien. El problema es que colapsó al cabo de unos años. ¿Por qué? Porque el modelo no tomaba en consideración... A ver, es la lógica de que tú tienes un modelo que funciona perfectamente bien en el papel, lo aplicas, sigue funcionando bien, pero es un modelo que no es a prueba de fallo, porque basta que la situación económica mundial sufra alguna recesión, como ocurre el año 82 con el segundo shock petrolero, en fin, y finalmente todo se desmorona. ¿Por qué? No había regulación alguna, tenían los pero bancos no es solo eso, plata, no es solo las mismas eso. Empresas, los mismos proveedores. Bueno, el gobierno del presidente Allende es un gobierno que tenía una cantidad enorme de regulaciones y también fracasa el modelo económico, porque finalmente el gobierno del presidente Allende sobrecalienta la economía. Lo mismo pasa, es el plan Buscovich, lo mismo pasa en el año 82. El mismo Rolf Luder lo reconoce cuando sale diciendo después en la televisión, bueno, casi como diciendo, bueno, queda harina para 3 o 4 días, como lo sale diciendo Allende. Entonces, al final el modelo se desmorona, ¿ya? Y se desmorona porque Chile es un país monoproductor de materias primas que no es capaz de competir en el extranjero. Sería fantástico, con el caso de Estados Unidos, que la economía neoliberal funciona perfectamente, con regulaciones indudablemente, particularmente desde la década de los 30. Pero fíjate tú que en el caso de Chile no, porque Chile no es una potencia industrial, porque su industria es una industria de mentiras, donde finalmente el Estado chileno deja, no que empresas estatales sean ineficientes, no, son las empresas chilenas, privadas, las que son ineficientes. Entonces al final se saca todo eso con la desregulación de la que habla Esteban, con un costo enorme desde el punto de vista social, y además también después viene la crisis del 82 y finalmente el modelo se desmorona. Ahora, en esos años en que se aplicó el modelo, en los años 70, parecía que era un milagro económico como el brasileño también en la misma época. Bueno, pero además se aplicó con dictadura total. O sea, bueno, indudablemente, Estados Unidos, porque no lo habrías podido hacer en democracia. Claro, Estados Unidos, su sistema económico ha ido evolucionando en un sistema democrático, por lo tanto las concesiones son
son distintas. O sea, Milton Friedman estaba feliz con Chile porque se aplicaba el modelo así en forma pura, que en Estados Unidos nunca ha existido, nunca existió en otra parte del mundo porque eran condiciones de laboratorio. Una pequeña cosa, un bonito relato de eso es el que hace Cristian Gasmuri en un libro que se llama La persistencia de la memoria, donde él precisamente relata esta cuestión, esta monomanía con el modelo para arriba, el modelo para abajo, igual que ahora, pero en otro siglo. Les quiero agradecer a cada uno de ustedes por visitar Mentiras Verdaderas esta noche, por la reconstrucción histórica que hemos hecho del personaje, y ustedes en las redes sociales siguen comentando nuestro hashtag Cultura Verdadera. Bien, así somos, cuídense mucho y nos reencontramos mañana a las 10:30 en punto. Hacemos Mentiras Verdaderas acá en la red. Hasta la próxima.